¿Sí? Y lo mismo ocurre, hay personas que a través de su deseo de agregar valor a la humanidad, constantemente están buscando sacar ideas de Atzilut para manifestarlas. Y hay personas que simplemente son efectivos y son abducidos prácticamente por este consciente o esta inteligencia de Atzilut para que hagan algo que el mundo necesita. Y la verdad es que al universo, esas personas les importa muy poco. Para lo que los quieren es para manifestar eso que el mundo necesita. Los casos más, ojo, después empieza una batalla interna en la persona que recibe este tipo de ideas brillantes porque es un buen ejecutador, que es el distinguir que la idea vino de un lugar divino y no pensar que fue él. ¿Sí? Porque en realidad, una vez que una persona entra en contacto con la energía de Atzilut, así sea que fue elegido por su capacidad de precipitar ideas al mundo físico, una vez que una persona entra en contacto con Atzilut, es muy difícil de que no lo afecte en su calidad de persona. Los casos más destacables son dos de las personas más tiranas que existieron en sus épocas como empresarios en la historia del mundo, y son las dos personas que son los dos filántropos más importantes que tuvo el mundo, Carnegie y Rockefeller. Hasta el día de hoy, combinado, no hubo en el siglo XX donaciones como el dinero que donaron Carnegie y Rockefeller. La vez pasada estaba viendo una actualización. De vez en cuando hay una página que actualiza los filántropos de la historia del mundo a precio actual. Rockefeller, antes de morir, había donado 300 millones de dólares. ¿Sí? En el año 1800, 300 millones de dólares. Es el equivalente a 500.000 millones de dólares actuales. Entonces, cuando escuchamos que Bill Gates donó 50.000 millones de dólares, sí, es mucho más de lo que otras personas siquiera tienen para poder donar. Sin embargo, no son las estrellas de la filantropía en la historia del mundo. Y las historias que hay acerca de Carnegie, sobre todo de su principal gerente que se llamaba Frick. En inglés se utiliza a una persona que es un loco, se le utiliza decirle "you're such a freak". ¿Sí? No es una palabra freak. Frick es el apellido del gerente general de las empresas Carnegie. Si alguna vez van a New York, la casa de él es un museo. Conservaron, se llama The Frick Museum. Y es un museo, fue una de las personas más ricas de la historia. Pero si prestan atención, estas personas no hicieron su riqueza, y también incluyo a un Bill Gates y a un Steve Jobs, haciendo algo egoísta. ¿Sí? Si prestan atención, todos estos personajes casi macabros que hubieron en la historia del mundo, que acumularon tremenda cantidad de riqueza, esa riqueza la hicieron aportando conectividad al mundo. En el caso de Rockefeller, el petróleo fue lo que movilizó la unión de la Tierra, básicamente. Y en el caso de Carnegie inventó la vía del tren. ¿Sí? Inventó el acero forjado. Hoy hay edificios y rascacielos en el mundo solo porque Carnegie inventó el cómo se forja el acero para hacer vigas. Lo mismo, ¿no? La verdad es que no pensé que iba a hablar de Steve Jobs y
y de Bill Gates, pero hay unos slides, unas diapositivas que son muy interesantes de ver. Hay una página web que si la buscan la van a encontrar fácilmente, que tiene mapas interactivos del desarrollo económico del mundo. Y lo que hace es que, según el dato que uno le pone, el mundo se infla o se desinfla según los datos que uno le está poniendo. Entonces, por ejemplo, si uno pone la economía del mundo según la gente que gana $1 por día, entonces el mundo se ve muy parecido a cómo es el mundo hoy. En todas partes del mundo hay gente que gana al menos $1 por día. Cuando uno empieza a subir un poquito más, a $2 por día, $2, África prácticamente desaparece del mapa. ¿Sí? Y así, a medida que uno va incrementando, cuando uno llega a los salarios no sé si saben que solo el 2% de la población del mundo gana más de $1.500 mensuales. Solo el 2% de la población del mundo. Entonces, cuando uno llega a $1.500 de ingreso o a $20.000 de ingreso anual, solo hay Norteamérica, Europa, Oceanía y el resto del mundo desapareció. Está todo deprimido. Si uno toma un mapa, hay otro mapa que es del crecimiento de interconectividad entre la gente desde el año 1998, que fue cuando se habilitó el acceso a Internet públicamente. Hay un mapa que te muestra la fisonomía del mundo desde el año 98 hasta el año 2006, que fue el año en donde el 99,6% de las comunicaciones ocurrían ya sobre protocolo IP, sobre Internet. Cuando uno ve ese mapa, puede ver cómo señores como Bill Gates, como Steve Jobs, que uno por ahí a veces no entiende el por qué tienen o tuvieron la riqueza que tuvieron, uno puede ver cómo en 4 o 5 años África empieza a hincharse y Asia también, y empieza el mundo a cobrar la misma fisonomía que tenía originalmente. Ahora, si Steve Jobs, en lugar de ser solo un elegido para precipitar una idea por su capacidad de canalización, hubiera conocido el sistema y lo hubiera aplicado a otras áreas de su vida, hubiera tenido una vida totalmente distinta. ¿Sí? Hubiera sido exitoso. Steve Jobs, si hubiera estado sentado acá, hubiera levantado la mano con ese 10% que sabe que es exitoso en algún área de su vida, pero no en toda su vida. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, personas como Gandhi, que una vez dijo que en lo único que él sentía que no era exitoso era en tolerar a su esposa. ¿Sí? Siempre se escuchan otras frases célebres de Gandhi, pero esta les prometo que la dijo él. Ok, ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo hago si no estoy todavía en ese plano en donde mi nivel de espiritualidad me hace ir y extraer ideas de Atzilut? Y quiero ser un vehículo coherente para manifestar éxito en mi vida sin que tenga un costo colateral como el que tuvieron para alguna de estas personas. Esto ya lo habíamos... Ok, el proceso es simple. Y esto es importante que fijen la palabra simple. Las cosas son difíciles solo para los que no lo entienden. ¿Sí? Cuando vos vas a pedir un presupuesto de algo y te miran lo que tienen que arreglar o hacer, te dicen, uy, esto es muy difícil. Lo que el Señor te está diciendo es, no sé cómo arreglarlo. ¿Sí? Porque para una persona que sabe hacer algo, siempre es fácil. Esto es importante ir fijando conceptos que son
van a ver que hay mucho de lo que nos enseñaron, sobre todo nuestros padres, que nos enseñaron mal. Y una de las dificultades que tiene a veces el estudio de la Kabbalah es que uno tiene que desaprender algunas cosas. Entonces, todo empieza por una idea. La emanación, o este lugar, Atzilut, es una idea. Esa idea, si es real y si esa idea puede ser o convertirse en la manifestación de algo físico y nuevo en este mundo, inmediatamente, sin nuestra voluntad, va a generar un proceso de pensamiento creativo. ¿A alguien le pasó alguna vez que te despertás o te estás quedando dormido y se te ocurre una buena idea y ya no podés dormir 2 horas hasta que lográs? Nadie puede decir, se me acaba de ocurrir cómo, no sé, curar el cáncer. Mañana cuando me levante voy a ver cómo lo hago. ¿Sí? En el momento que una idea real, y esta es una de las formas como uno distingue que la idea proviene de Atzilut, de este depósito de ideas divinas. En el momento que la idea aparece, despierta un proceso creativo automático e inevitable. ¿Sí? Pensás y pensás y pensás y pensar. ¿En qué estás pensando? En cómo vincular esa idea con el mundo físico. Empezás a pensar, si quiero, no sé, fabricar un producto, inmediatamente empezás a pensar cómo se haría, con qué máquina, qué materiales, cómo tendría que ser, cómo lo venderías. Empezás a pensar detalles que tienen que ver con relacionar la idea, que es algo que todavía no existe. Esa es otra de las condiciones para saber que la idea proviene de Atzilut. Todavía no existe. ¿Sí? Si no, estás copiando. Y solo los competidores copian. Ojo, uno puede mejorar algo que ya existe, pero esa mejora tiene que ser realmente nueva e inexistente previamente para que sea una creación. ¿Sí? Estamos claros con esto, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo distingo? Inmediatamente se enciende un proceso creativo. ¿Qué viene después? Un proceso de materialización. Está todo muy bien, ya tuve la idea, ya pensé cómo... Bueno, ahora hay que ir a juntar las partes. Ahora hay que formarlo, darle forma. Y esto, el darle forma, muchas veces incluye traer otras personas, asesoría, ¿sí? Si fuera, no sé, un producto o algo que... Y eventualmente tiene que convertirse en acción. Tiene que, de hecho, la palabra acción en Kabbalah, relaciónenla con materia. Solo en el plano físico y material existe la acción.